Aspectos del desarrollo físico. Durante la niñez media, la velocidad del crecimiento se reduce de manera considerable. Si bien los cambios que ocurren día tras día no son tan evidentes, su suma establece una diferencia sorprendente entre los niños de 6 años, que todavía son pequeños, y los de 11, muchos de los cuales empiezan a parecerse a los adultos. Estatura y peso. Entre los 6 y los 11 años, los niños crecen entre 5 y 7 centímetros y medio y casi duplican su peso. Las niñas conservan algo más de tejido adiposo que los niños, una característica que persistirá hasta la adultez. El crecimiento de los niños y las niñas suele ser más rápido que el de los niños. Y niñas blancos, alrededor de los 6 años, tienen más músculo y masa ósea que las de origen europeo o las de origen mexicano. A la vez, estas últimas tienen mayor porcentaje de grasa corporal que las niñas blancas del mismo tamaño. Nutrición y sueño. Para sostener su crecimiento continuo y esfuerzo constante, los escolares necesitan consumir en promedio de 2.400 calorías cada día, más en el caso de los niños mayores y menos en el de los más chicos. Los nutriólogos recomiendan una dieta variada que incluya muchos granos, como son cereales, frutas y vegetales, así como altos niveles de carbohidrato, complejos que se encuentran en las papas, la pasta, el pan y los cereales. La necesidad de sueño disminuye de aproximadamente 11 horas al día a los 5 años, a poco más de 10 horas a los 9 y a unas 9 horas a los 13 años de edad. Desarrollo del cerebro. La maduración y el aprendizaje durante y después de la niñez media dependen de la sintonización fina de las conexiones cerebrales, junto con la selección más eficiente de las regiones del cerebro apropiadas para tareas particulares. En conjunto, esos cambios incrementan la velocidad y eficiencia de los procesos cerebrales y mejoran la capacidad para descartar la información irrelevante. Desarrollo motor y juego físico. Durante la niñez media continúa el progreso de las habilidades motoras. Es un estudio nacional representativo basado en diarios donde se registraban las actividades, su periodicidad y sus tiempos de duración. Descubrió que los niños de edad escolar dedican menos tiempo cada semana a los deportes y otras actividades al aire libre en comparación con lo que sucedía a principios de la década de 1980, y más horas a la escuela y también tareas, además del tiempo que pasan viendo televisión, que es un promedio de 12 a 14 horas a la semana, y ocupan en actividades relacionadas con la computadora que apenas existía hace 20 años. Juego durante el recreo. Los niños que los juegos practican durante el recreo suelen ser informales y de organización espontánea. Los niños participan en juegos con mayor actividad física, mientras que las niñas prefieren los que incluyen expresión verbal y conteo en voz alta, como la rayuela y saltar la cuerda. Esas actividades ayudan a mejorar la agilidad y la competencia social y favorecen el ajuste a la escuela. También en los juegos incluye el juego rudo. El juego rudo es vigoroso, que involucra luchas, golpes y persecuciones acompañadas a menudo por risas y gritos. Los juegos en el recreo, como saltar la cuerda, suelen ser informales, facilitan la agilidad y la competencia social. Deportes y otras actividades físicas. Casi el doble de los niños lleva a cabo actividades físicas no organizadas, como montar en bicicleta y anotar canastas. Además de mejorar habilidades motoras, la actividad física regular genera beneficios inmediatos y a largo plazo para la salud. Controla el peso, reduce la presión sanguínea, mejora el funcionamiento cardiorrespiratorio y la autoestima y el bienestar. Los niños activos suelen convertirse en adultos activos, por ello los programas deportivos organizados deberían incluir a tanto niños como fuera posible y enfocarse más en construir habilidades que en ganar competencias. Salud, condición física y seguridad.
El desarrollo de vacunas para las principales enfermedades ha convertido a la niñez media en una época de la vida relativamente segura. En la mayor parte del mundo, la tasa de mortalidad de esos años es la más baja del ciclo de vida. Sin embargo, cada vez son más los niños con sobrepeso y algunos sufren enfermedades crónicas, lesiones accidentales o falta de acceso a la atención médica. Obesidad e imagen corporal. La obesidad de los niños se ha convertido en un importante problema de salud en todo el mundo. Los niños de entre 2 y 19 años son obesos y otro 16% tiene sobrepeso. La probabilidad de sobrepeso es mayor en los varones que en las niñas, aunque el sobrepeso ha aumentado en todos los grupos étnicos. Desafortunadamente, los niños que tratan de perder peso no siempre son los que necesitan hacerlo. La preocupación por la imagen corporal, como uno cree que luce, se vuelve un aspecto importante al inicio de la niñez media, en especial para las niñas, y puede convertirse en un trastorno alimentario en la adolescencia. Causas de la obesidad. La obesidad es un resultado de una tendencia heredada que se agrava por la falta de ejercicio y el exceso de alimentos de tipo inadecuado. Es mucho más probable que los niños tengan sobrepeso si sus padres u otros familiares también lo tienen. Otro factor que contribuye es la mala alimentación, también como lo son las comidas fuera de casa. Se estima que los niños que comen fuera de su hogar consumen 200 calorías más al día que cuando consumen los mismos alimentos que la obesidad de la niñez es una preocupación importante. Los efectos adversos de la obesidad para la salud de los niños son similares a los que enfrentan los adultos. Esos niños están en riesgo de desarrollar problemas de conducta, depresión y baja autoestima. Por lo general desarrollan problemas de salud entre los que se incluyen alta presión sanguínea y niveles elevados de colesterol e insulina. La diabetes infantil, que se revisa en este capítulo, es uno de los principales resultados del incremento de las tasas de obesidad. A menudo los niños con sobrepeso muestran sufrimiento emocional y para compensarse permiten golosinas, lo que empeora todavía más sus problemas físicos y sociales. Los niños con sobrepeso suelen convertirse en adultos obesos con riesgo de hipertensión, presión sanguínea alta, enfermedades cardíacas, problemas ortopédicos, diabetes y otros problemas. La prevención y el tratamiento es prevenir el aumento de peso. Es más fácil, menos costoso y más eficaz que tratar la obesidad. Los padres deberían vigilar los patrones de alimentación y actividad de sus hijos y abordar el aumento excesivo de peso antes de que el niño adquiera un sobrepeso severo. La Fuerza de Tarea de Servicios Preventivos recomienda que la detección del sobrepeso y obesidad en los niños se inicie a partir de los 6 años para evitar el sobrepeso y prevenir más problemas cardíacos. Los niños, igual que los adultos, deberían obtener solo alrededor del 30% del total de sus calorías de la grasa y menos de 10% del total de grasas saturadas. Los estudios encuentran señales de que una dieta moderada baja en grasas a esta edad tenga efectos negativos sobre la estatura, peso, masa corporal o desarrollos neurológicos. Otras condiciones médicas son las condiciones médicas agudas, que son condiciones ocasionales de corto plazo como infecciones y exantemas. Son frecuentes, es tan común que al año se presenten 6 o 7 episodios de catarros, gripes o enfermedades virales, ya que los niños se transmiten los gérmenes en la escuela o en el juego. También son las condiciones médicas crónicas, que son enfermedades o problemas que persisten al menos durante 3 meses, que es como el asma y la diabetes. Son 2 enfermedades crónicas cada vez más comunes. El asma es una enfermedad respiratoria crónica caracterizada por ataques repentinos de tos, silbidos y dificultades para respirar. La diabetes, una de las enfermedades más comunes de la niñez,
se caracteriza por altos niveles de glucosa en la sangre como resultado de un efecto en la producción de insulina, acción ineficaz de la insulina o ambas cosas, lesiones accidentales. Los accidentes automovilísticos, ahogamientos y quemaduras son la causa más comunes de las muertes accidentales en los niños menores de 18 años. Desarrollo cognitivo, enfoque piagetiano, el niño de las operaciones concretas. Tercera etapa del desarrollo cognitivo piagetiano, aproximadamente entre los 7 y los 12 años, durante los cuales los niños desarrollan pensamientos lógicos, pero no el abstracto, como pueden realizar operaciones mentales, razonamiento para resolver problemas concretos reales. Avances cognitivos. Es la tercera etapa de las operaciones concretas. Los niños tienen una mejor comprensión que los niños preoperacionales de los conceptos espaciales, la causalidad, la categorización, los razonamientos inductivo y deductivo y la conservación y el número. Relaciones espaciales y causalidad. La capacidad para usar mapas y modelos como la de comunicar información espacial mejoran con la edad, lo mismo que los juicios de causalidad. Cuando se pidió que a un niño de 5 a 12 años que predijera cómo se comportarían en diversas condiciones, palancas y balanzas, las mayores dieron más respuestas concretas. En la etapa de las operaciones concretas, los niños tienen una mejor comprensión que los niños preoperacionales de los conceptos espaciales, la causalidad, la categorización, los razonamientos inductivo y deductivo, la conservación y el número. Las relaciones espaciales y causalidad. Una razón es que en la etapa de las operaciones concretas, los niños comprenden más las relaciones espaciales. Tienen una idea más clara de qué tan lejos está un lugar de otro y cuánto tiempo se emplea para llegar ahí, y también les resulta tan sencillo recordar la ruta y los puntos de referencia que existen en el camino. La experiencia participa en este desarrollo. Un niño que camina a la escuela se familiariza más con el vecindario, tanto la capacidad para usar mapas y modelos como la de comunicar información espacial mejoran aún más con la edad. Categorización. La capacidad de categorizar ayuda a los niños a pensar de manera lógica. Incluye habilidades relativamente complejas como seriación, inferencia transitiva e inclusión de clase, las cuales mejoran de manera gradual entre la niñez temprana y la media. La seriación es la capacidad para ordenar objetos a lo largo de una dimensión. Inferencia transitiva, comprensión de la relación entre dos objetos conociendo la relación de cada uno con un tercer objeto. Inclusión de clase, comprensión de la relación entre el todo y sus partes. Razonamiento inductivo y deductivo. El inductivo es el tipo de razonamiento lógico que avanza de las observaciones particulares acerca de los miembros de una clase a una conclusión general acerca de esa clase. Por ejemplo, mi perro ladra. El razonamiento deductivo es el tipo de razonamiento lógico que avanza de una premisa general acerca de una clase a una conclusión acerca de un miembro o miembros particulares de clase. Por ejemplo, todos los perros ladran. Atención selectiva. Los niños de edad escolar pueden concentrarse durante más tiempo que los niños pequeños y enfocarse en la información que necesitan y desean al mismo tiempo que eliminan la información irrelevante. Pueden evocar de la memoria el significado apropiado de una palabra y suprimir otros significados que no encajan en el contexto. Los niños de quinto grado son mejores que los de primero para impedir que la información no deseada reingrese a la memoria de trabajo y compita con otro material por la atención. Este aumento de la atención selectiva es la capacidad de dirigir de manera deliberada la atención y no dejar entrar las distracciones. Puede depender de la habilidad ejecutiva del control inhibitorio, la supresión voluntaria de las respuestas no deseadas. Conservación.
Los niños que se encuentran en la etapa de las operaciones concretas pueden calcular mentalmente la respuesta cuando resuelven varios tipos de problemas de conservación. No tienen que medir o pesar los objetos. Por lo general, los niños pueden resolver problemas que implican conservación de la materia como o más o menos a los 7 u 8 años. En las tareas se involucran conservación de peso, en las que se le pregunta si una bola y una serpiente puede pesar lo mismo. No suelen dar la respuesta correcta, sino hasta los 9 o 10 años. En esta etapa el pensamiento de los niños es tan correcto, tan ligado a una situación particular, que no les resulta sencillo transferir lo que han aprendido acerca de un tipo de conservación a otro tipo. Razonamiento moral. Piaget propuso que el razonamiento moral se desarrolla en 3 etapas. Los niños avanzan de manera gradual de una etapa a otra en distintas edades. La primera etapa es alrededor de los 2 a los 7 años, que corresponde con la etapa preoperacional. Se basa en la obediencia rígida a la autoridad. Los niños pequeños no pueden imaginar más de una manera de ver un problema moral. Creen que las reglas no pueden matizarse o cambiarse, que su conducta es correcta o incorrecta, y que cualquier ofensa merece castigo, sin que importe la intención. La segunda etapa, de los 7 a 8 años, de 10 u 11, corresponde con la etapa de las operaciones concretas. Se caracteriza por la flexibilidad creciente. Los niños empiezan a descartar la idea de que hay un único estándar absoluto del bien y del mal, y a desarrollar su propio sentido de la justicia basado en el trato justo o igual para todos. Como pueden considerar más de un aspecto de la situación, pueden hacer juicios morales más flexibles. Alrededor de los 11 o 12 años, cuando adquiere la capacidad del razonamiento formal, llega la tercera etapa del desarrollo moral, que es la creencia de que todos deberían ser tratados del mismo modo. Cede el paso al ideal de equidad, que impone tener en consideración circunstancias específicas. De este modo, un niño de esta edad podrá decir que uno de 2 años que derramó tinta sobre el mantel debería ser sometido a un estándar moral menos exigente que uno de 10 años que hizo lo mismo. Con la edad aumenta el énfasis no solo en lo que sucedió, sino en las intenciones del actor. Enfoque del procesamiento de información, planificación, atención y memoria. Los niños avanzan por los años escolares, progresan de manera constante en las habilidades para regular y mantener atención, procesar y retener información, planear y supervisar su conducta. Esos desarrollos interrelacionados contribuyen a dar forma a la función ejecutiva, el control consciente de los pensamientos, de emociones y acciones para alcanzar metas o resolver problemas. A medida que aumenta su conocimiento, los niños toman mayor conciencia sobre a qué tipos de información es importante prestar atención y recordar. Memoria de trabajo. La eficiencia de la memoria de trabajo aumenta de manera considerable durante la niñez media, lo que establece la base para una gran variedad de habilidades cognitivas. Dado que se requiere que la memoria de trabajo para almacenar información mientras se manipula mentalmente otro material, la capacidad de la memoria de trabajo de un niño puede tener un efecto directo en su éxito académico. Los niños con poca memoria de trabajo tienen problemas con las actividades estructuradas de aprendizaje y les resulta difícil seguir instrucciones largas. Las diferencias individuales en la capacidad de la memoria de trabajo están ligadas a la capacidad de un niño para adquirir habilidades y conocimientos nuevos. Metamemoria, comprensión de la memoria. Entre los 5 y los 7 años, los lóbulos frontales del cerebro pasan por un desarrollo y reorganización significativos. Esos cambios hacen posible una mejor metamemoria, el conocimiento sobre el proceso de la memoria. Del jardín de niños al 5º grado, la comprensión que tienen los niños de la memoria avanza de manera constante. Los alumnos del jardín de niños y los de 1er grado saben que la gente recuerda mejor si estudia más,
que se olvida de las cosas con el tiempo y que reaprenden algo es más fácil que aprenderlo por primera vez. En tercer grado, los niños saben que algunas personas recuerdan mejor que otras y es más sencillo recordar algunas cosas que otras. Mnemotecnia. Estrategias para recordar. Estrategias de mnemotecnia. Son las técnicas para mejorar el desempeño de la memoria. Ayudas externas de memoria. Son las estrategias mnemónicas que se apoyan en un elemento externo a la persona. Repaso. Estrategia mnemónica para mantener un elemento en la memoria de trabajo por medio de la repetición consciente. Organización. Estrategia mnemónica en que se categoriza el material que debe recordarse. Elaboración. Estrategia mnemónica que consiste en hacer asociaciones mentales que involucran a los elementos que deben recordarse. ¿Cómo se desarrollan las habilidades ejecutivas? El desarrollo gradual de la función ejecutiva de la infancia a la adolescencia acompañada al desarrollo del cerebro, en particular la corteza prefrontal, la región que permite la planificación, el juicio y la toma de decisiones. El procesamiento más rápido y más eficiente incrementa la cantidad de información que los niños pueden conservar en la memoria de trabajo, lo que permite el pensamiento complejo y la planificación dirigida a metas. También el ambiente familiar contribuye al desarrollo de las habilidades ejecutivas. A partir de la infancia, el rendimiento en atención y memoria en primer grado podía predecirse a partir de la calidad del ambiente familiar, en especial entre las edades de 4,5 y 6 años, en el que se incluían factores como los recursos disponibles, la estimulación cognitiva y la sensibilidad de la madre. Los niños de edad escolar desarrollan habilidades de planificación cuando toman decisiones acerca de sus actividades diarias. Existe más de una inteligencia. Una crítica importante a las pruebas de sí es que se encuentran casi por completo en capacidades que son útiles en la escuela, pero no evalúan otros aspectos importantes de la conducta inteligente como el sentido común, las habilidades sociales, el insight creativo y el autoconocimiento. Sin embargo, esas habilidades en las que pueden destacarse algunos niños con habilidades académicas más modestas en su vida posteriormente pueden adquirir tanta o más importancia y considerarse incluso formas separadas de inteligencia. Teoría de Garner, de las inteligencias múltiples. Teoría de la inteligencia múltiple. Teoría de Garner, de que cada persona tiene varias formas distintas de inteligencia. Garner identificó en principio 7 tipos distintos de inteligencia. En su opinión, las pruebas convencionales solo tocan 3 inteligencias: lingüística, lógico-matemática y en cierta medida espacial. Las otras 4 que no se reflejan en las puntuaciones de sí son musical, corporal, kinestésica, interpersonal e intrapersonal. Agregó luego a su lista original una 8ª inteligencia, que es la naturalista. Factores que influyen en la inteligencia. Sí, tanto la herencia como el ambiente influyen en la inteligencia. El desarrollo del cerebro. La investigación por medio de la neuroimagen muestra una correlación moderada entre el tamaño o cantidad de materia gris del cerebro y la inteligencia general, en especial las habilidades de razonamiento y de solución de problemas. La cantidad de materia gris en la corteza frontal es en buena medida heredada, varía considerablemente entre los individuos y está vinculada a diferencias en el sí. La clave no es la cantidad de materia gris que un niño tiene a cierta edad, sino más bien el patrón de desarrollo de la corteza prefrontal, sede de la función ejecutiva y del pensamiento del nivel superior. Influencias de la educación. La educación parece incrementar la inteligencia evaluada. Niños cuyo ingreso a la escuela se demoró de manera significativa, como sucedió por ejemplo en los Países Bajos durante la ocupación nazi, perdieron hasta 5 puntos de sí cada año y en algunas de esas pérdidas nunca se recuperaron. Las calificaciones de sí también disminuyen durante las vacaciones de verano. Influencias de la raza, origen étnico y posición socioeconómica. Las puntuaciones promedio que se obtienen en las pruebas varían entre los grupos raciales y étnicos, lo que da lugar a reclamos de que son injustas en las minorías.
Desde una perspectiva histórica, las calificaciones de los niños negros eran en promedio 15 puntos menores que las de los niños blancos. Influencia de la cultura en el sí. Algunos críticos de las pruebas de sí atribuyen a las diferencias étnicas en el sí al sesgo cultural, que es la tendencia de las pruebas de inteligencia a incluir ítem que requiere conocimiento o habilidades que son más familiares o significativas para algunos grupos culturales que para otros. Pruebas libres de cultura, pruebas de inteligencia que si su diseño fuera posible no tendrían contenido ligado a la cultura. Pruebas culturales justas, pruebas de inteligencia que en un intento por evitar el sesgo cultural se ocupan de experiencias comunes en varias culturas. Pruebas relevantes según la cultura, pruebas de inteligencia que se basan y se adaptan al contenido relacionado con la cultura, que toman en consideración las tareas adaptativas que afrontan los niños en sus sociedades particulares. Teoría triárquica de la inteligencia de Sternberg. En su teoría triárquica de la inteligencia, identifica 3 elementos o aspectos de la inteligencia: componencia, analítico, experiencial, creativo y contextual práctico. El elemento componencial es el aspecto analítico de la inteligencia. Determina con qué eficiencia las personas procesan la información, le indica cómo resolver problemas, monitorear soluciones y evaluar los resultados. El elemento experiencial es creativo, determina cómo se aproximan las personas a tareas nuevas o conocidas, le permite comparar la información nueva con la que ya conoce y que encuentre varias nuevas formas de unir los hechos, en otras palabras, de pensar de manera original. El elemento contextual es práctico, determina cómo se relaciona la gente con su ambiente, es para la capacidad para evaluar una situación y decidir qué hacer, adaptarse, cambiarla o salir de ella. Conocimiento tácito, término de Sternberg para referirse a la información que no se enseña formalmente o no se expresa de manera abierta, pero que es necesaria para tener éxito. Prueba triárquica de capacidades de Sternberg. Prueba de que pretende medir la inteligencia componencial, experiencial y contextual. Otras direcciones en la evaluación de la inteligencia. Algunas otras herramientas predictivas y de diagnóstico se basan en la investigación neurológica y la teoría del procesamiento de información. La segunda edición de la batería de evaluación de Kaufman para niños es la prueba individual no tradicional de inteligencia diseñada para proporcionar evaluaciones precisas de niños pertinentes a grupos minoritarios y niños con discapacidades. Las pruebas dinámicas basadas en la teoría de Vygotsky hacen hincapié en el logro potencial más que el logro presente, en encontrarse con las pruebas estáticas tradicionales que miden las capacidades actuales del niño. Esas pruebas tratan de captar la naturaleza dinámica de la inteligencia mediante la medición directa de los procesamientos de aprendizaje más que los productos del aprendizaje previo. Lengua y alfabetismo. Las habilidades lingüísticas siguen en ascenso durante la niñez media. Los niños de edad escolar pueden entender e interpretar mejor la comunicación oral y escrita y hacerse entender. Esas tareas son especialmente difíciles para los niños que no son hablantes nativos del idioma. Vocabulario, gramática y síntesis. A medida que crece el vocabulario en los años escolares, los niños usan verbos cada vez más precisos. Aprenden que una palabra como correr puede tener más de un significado y que a partir del contexto pueden discernir el significado buscándolo. Cada vez son más comunes las analogías y las metáforas, figuras retóricas en que una palabra o frase, que por lo común designa una cosa o se compara y aplica en otra. Aprendizaje de la lectoescritura. Aprender a leer y a escribir es una meta importante de la currícula de la primaria. Libera a los niños de las restricciones de la comunicación cara a cara y les permite acceder a las ideas e imaginaciones de personas de tiempos remotas y de tierras distantes. Una vez que los niños pueden traducir las marcas de una página en patrones de sonido y significado,
tienen la posibilidad de desarrollar estrategias cada vez más complejas para entender lo que leen y así utilizar palabras escritas para expresar ideas, pensamientos y sentimientos. Lectura y escritura. Los niños pueden identificar una palabra escrita en dos formas. Una se conoce como decodificación. El niño examina la palabra y la traduce de la forma impresa al hablar, antes de recuperarla de la memoria a largo plazo. Para hacerlo tiene que dominar el código fonético que hace coincidir el alfabeto impreso con los sonidos hablados, fonemas. El otro método es la recuperación basada en la visión. El niño mira la palabra y luego la recupera. Esos dos métodos forman el núcleo de dos aproximaciones contrastantes a la enseñanza de la lectura. El enfoque tradicional, que hace hincapié en la decodificación, se denomina enfoque fonético, énfasis en el código. El enfoque del lenguaje total más reciente destaca la recuperación visual y el uso de claves contextuales. El enfoque del lenguaje total se basa en la creencia de que los niños pueden aprender a leer y escribir de manera natural, de la misma manera en que aprenden a entender y usar el habla. En el 2005, el 20% de los niños estadounidenses de 5 a 17 años hablan en casa un idioma distinto al inglés. El idioma principal que habla la mayoría de esos niños es el español, y a más del 5% le resultaba difícil hablar inglés. Algunas escuelas usan el enfoque de inmersión en el inglés, que es el método para la enseñanza del inglés como segundo idioma, en el cual la instrucción solo se realiza en inglés. En otras escuelas han adoptado programas de educación bilingüe, que dispone que los niños sean instruidos en ambos idiomas, es decir, aprendan primero en su lengua materna con compañeros que también le hablan, y cuando adquieren más competencia en inglés son cambiados a los grupos regulares. Esos programas favorecen a que los niños adquieran el carácter bilingüe, que tienen fluidez en dos idiomas. El aprendizaje por inmersión recíproca o inmersión doble es la aproximación a la educación de un segundo idioma, en que los angloparlantes y quienes no hablan inglés aprenden juntos ambos idiomas. La metacognición es la conciencia de los propios procesos de pensamiento. Ayuda a los niños a monitorear su comprensión de lo que leen y les permite desarrollar estrategias para eliminar cualquier problema. Estrategias como leer despacio, volver a leer los pasajes difíciles, tratar de visualizar la información y pensar en ejemplos, hacer que los estudiantes recuerden, resuman y hagan preguntas acerca de lo que acaban de leer, mejora la comprensión. El niño en la escuela. Las primeras experiencias escolares son cruciales para crear las condiciones para el éxito o fracaso futuros. Ingreso a primer grado. Incluso en la actualidad, cuando la mayoría de los niños estadounidenses asisten al jardín de niños, es muy común que esperen al inicio del primer grado, con una mezcla de entusiasmo y ansiedad. El primer día en la escuela regular es un hito, una señal de los avances del desarrollo que hacen posible esta nueva categoría. Para lograr el mayor progreso académico, los niños deben involucrarse en lo que pasa en la clase. El interés, la atención y la participación activa se asocian de manera positiva con las calificaciones que obtuvieron en prueba de rendimiento, e incluso más con las notas o calificaciones que asignan los maestros de primero a cuartos grados, por lo menos. Influencias en el rendimiento escolar. Como predeciría la teoría bioecológica, además de las propias características de los niños, cada nivel del contexto de su vida, de la familia inmediata, a lo que sucede en el aula, hasta los mensajes que el niño recibe de sus iguales y de la cultura mayor. Creencias de autoeficacia. Los estudiantes que poseen una elevada autoeficacia, que creen triunfar y pueden dominar el trabajo escolar y regular su aprendizaje, tienen mayor probabilidad de que los que no creen en sus habilidades. Los aprendices autorregulados establecen metas difíciles y aplican estrategias apropiadas para alcanzarlas. Género. Las niñas suelen tener mejor rendimiento escolar que los niños en promedio. Reciben notas más altas en todas las materias. Es menos probable que repitan grados.
tienen menos problemas en la escuela y superan a los niños en las evaluaciones nacionales de lectura y escritura. Los niños tienen un mejor desempeño, significativamente mejor que las niñas, en pruebas de ciencias y matemáticas que no tenían una relación estrecha con el material que se enseñaba en la escuela. Las diferencias de género tienden a profundizarse más en cursos superiores. Prácticas de crianza. Los padres de los niños con alto rendimiento crean un ambiente para el aprendizaje, proporcionan un lugar donde estudiar y guardar libros y materiales. Los estilos de crianza pueden influir en la motivación y por consiguiente en el éxito escolar. Tamaño del grupo. La mayor parte de los educadores piensan que el grupo pequeño es un factor clave para el aprovechamiento de todo en los primeros grados, aunque los hallazgos sobre este punto son diversos. Beneficios académicos duraderos para estudiantes asignados al azar a grupos de cerca de 15 alumnos de posición socioeconómica, una mayor probabilidad de concluir la preparatoria. Innovaciones educativas. Cuando las escuelas públicas de Chicago eliminaron la promoción social, la práctica de aprobar o pasar de curso promover a los niños de mantenerlos con sus compañeros de edad, aunque no hubiesen cumplido con los estándares académicos, muchos observadores estuvieron de acuerdo. Otros advirtieron que si bien en algunos casos la retención puede ser una llamada para estabilizarse con más frecuencia en el primer paso en una ruta de conformismo que conduce a menores expectativas, pobre desempeño y deserción escolar. El uso de los medios. El acceso a Internet en las escuelas públicas se ha disparado. La influencia de los medios en el hogar también juega un papel en el desarrollo de los niños. La influencia predominante es la televisión. Niños de 6 a 12 años dedican aproximadamente 14 horas a la semana a ver televisión. Las computadoras también ya son una influencia, porque los niños se les dedican tiempo mucho menor a una computadora, que es de 1 hora y 20 minutos a la semana. La mayor parte del grupo se ocupa en videojuegos, mientras que el resto se dedica al correo electrónico, el uso de Internet y el estudio. Los conocimientos informáticos y la habilidad para navegar en Internet han abierto nuevas posibilidades para la instrucción individualizada, la comunicación global y entrenamiento temprano en habilidades independientes de investigación. No obstante, esas herramientas plantean peligros. En primer lugar, se encuentra el riesgo de exposición a material dañino o inapropiado. En segundo, se puede mencionar la necesidad de aprender a evaluar de manera crítica la información que se encuentra en el ciberespacio y a separar los hechos de opiniones y propagandas. Educación de los niños con necesidades especiales. Las escuelas públicas tienen un enorme trabajo para educar a los niños con habilidades diversas, que provienen de todo tipo de familias y antecedentes culturales. También deben educar a niños que tienen necesidades especiales, tanto a los niños con problemas de aprendizaje y como a los que son superdotados, talentosos o creativos. Niños con problemas de aprendizaje. Así como los educadores han aumentado su grado de sensibilidad ante la enseñanza de niños con antecedentes culturales diversos, también han buscado la manera de satisfacer las condiciones de niños con necesidades educativas especiales. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Es el síndrome caracterizado por la distracción y la falta de atención persistentes, impulsividad, baja tolerancia a la frustración e hiperactividad inapropiada. Educación de los niños con discapacidades. La educación especial, de acuerdo a la individual, garantiza una educación pública apropiada y gratuita para todos los niños con discapacidades. La mayoría de esos niños tenía problemas de aprendizaje o impedimentos del habla o el lenguaje. Debe diseñarse un programa individualizado para cada niño con la participación de los padres. Los niños deben ser educados con el ambiente menos restrictivo, que sea apropiado para sus necesidades, lo cual significa siempre que sea posible el aula regular.
Niños superdotados. El criterio tradicional de la genialidad es la inteligencia general elevada demostrada por una calificación de sí, de 130 o a más. Esta definición tiene a excluir a niños muy creativos, cuyas respuestas inusuales disminuyen a menudo sus calificaciones en las pruebas, a los niños de grupos minoritarios cuyas capacidades quizá no está bien desarrollada aunque el potencial esté ahí, y a los niños con actitudes específicas que en otras áreas pueden ser solo promedio o mostrar incluso problemas de aprendizaje. ¿Qué tienen de especial los niños superdotados? Los psicólogos que estudian las vidas de triunfadores extraordinarios encuentran que los altos niveles de desempeño requieren de fuerte motivación intrínseca y de años de entrenamiento riguroso. La motivación y el entrenamiento no producirán genialidad a menos que el niño esté dotado de esta capacidad inusual. Y a la inversa, es un poco probable que los niños con talento innatos muestren un logro excepcional sin la motivación y el trabajo duro. Definición y medición de la creatividad. Creatividad, capacidad para considerar situaciones de una forma distinta, producir innovaciones o advertir problemas que no se hablan identificado y encontrar soluciones originales. Pensamiento convergente, pensamiento dirigido a encontrar la única respuesta correcta a un problema. Pensamiento divergente, pensamiento que produce una variedad de posibilidades nuevas y diversas.